Metamorfosis, libro segundo. El Palacio del Sol se alzaba sobre elevadas columnas y resplandecía con el fulgor del oro y del piropo, que brillaba como el fuego. Su altísimo frontón estaba recubierto de claro marfil, y los dos batientes de la puerta irradiaban destellos de plata. Pero el arte superaba a la materia. En efecto, Múlciber había cincelado en ellos los mares que rodean la tierra firme, el globo terráqueo y el cielo que incumbe sobre la tierra. Las olas tienen a sus dioses azules, Tritón, que hace sonar la caracola, el cambiante Proteo, Egeón, que estrecha entre sus brazos los enormes dorsos de las ballenas, y Dóride con sus hijas, de las que se ve a unas nadar, a otras secarse los verdes cabellos sentadas sobre una roca y a otras cabalgar a lomos de los peces. Sus caras no son iguales, pero tampoco diferentes, como debe ser, tratándose de hermanas. La tierra lleva hombres y ciudades, bosques, animales y ríos, y a las ninfas y demás divinidades del campo. Encima de ella está la imagen del cielo resplandeciente, con 6 constelaciones en el batiente de la derecha y otras tantas en el de la izquierda. Tan pronto como el hijo de Clímene llegó allí, subiendo por un empinado sendero, y penetró en la morada de su discutido progenitor, dirigió sus pasos hacia la figura de su padre, deteniéndose a cierta distancia. En efecto, no habría podido soportar su luz desde más cerca. Febo vestía un manto purpúreo y estaba sentado en un trono que relucía con los destellos de brillantes esmeraldas. A su izquierda y a su derecha se encontraban el día, el mes, el año y los siglos, y también las horas, colocadas a intervalos regulares. Estaba también la joven primavera, ceñida de una corona de flores. Estaba el verano, desnudo, que llevaba una guirnalda de espigas. Estaba también el otoño, manchado de uvas pisadas, y el glacial invierno, de hirsuta cabellera canosa. Con los ojos con los que mira todas las cosas, el sol en persona, desde su lugar en el centro, vio al joven asustado por todas esas cosas nuevas y preguntó: «¿Cuál es la causa de tu venida? ¿Qué has venido a buscar a esta fortaleza, Faetón, hijo de quien un padre nunca renegaría?» Él respondió: «Oh, luz común al inmenso mundo, padre Febo, si es que me permites emplear esta palabra, y Clímene no ha ocultado alguna culpa bajo una mentira. Dame una prueba con la que pueda demostrar que soy realmente tu hijo, y borra esta duda de mi corazón». Esas fueron sus palabras. Entonces su padre se quitó los rayos que centelleaban alrededor de su cabeza y le ordenó que se acercara, y después de abrazarle, le dijo: «Ni tú mereces que yo reniegue de ti, ni Clímene mintió respecto a tu nacimiento. Y para que no te queden dudas, pídeme el regalo que desees y yo te lo daré. Pongo por testigo de mi promesa a la laguna por la que juran los dioses que mis ojos nunca han visto». Apenas había acabado de hablar cuando Faetón le pidió su carro y poder guiar y dirigir durante un día los caballos de pies alados. Se arrepintió entonces su padre de haber jurado y, sacudiendo 3 o 4 veces su noble cabeza, le dijo: «Tus palabras hacen imprudentes a las mías. Ojalá se pudiera no dar lo que se ha prometido. Te confieso, hijo, que esa es precisamente la única cosa que te negaría, pero por lo menos sí puedo intentar disuadirte. Tu deseo es peligroso. Me pides, Faetón, algo muy grande, una carga que no es apropiada ni para tus fuerzas ni para tu tierna edad. Tu destino es mortal y no es propio de mortales lo que pides. Sin saberlo, ansías más de lo que pueden alcanzar los mismos dioses. Que cada uno se conforme con lo que le está permitido. Nadie, salvo yo, es capaz de guiar el carro de fuego.
Ni siquiera el rey del vasto Olimpo, que lanza con su poderosa diestra los fieros rayos, podría conducir este carro. ¿Y quién hay más grande que Júpiter? La primera parte del camino es una cuesta tan empinada que los mismos caballos la suben con esfuerzo, a pesar de que están aún frescos por la mañana. La parte intermedia está muy alta en el cielo, tanto que muchas veces a mí mismo me da miedo mirar hacia el mar y hacia la tierra, y el temor agita mi corazón. La última parte es una abrupta pendiente en la que es necesario guiar a los caballos con mano firme. De hecho, la misma Tetis, que allí me acoge entre las aguas que se extienden debajo de mí, teme muchas veces que me precipite al abismo. Añádele también a esto que el cielo es arrastrado en un perpetuo vórtice y gira en veloz espiral llevando consigo a las estrellas en las alturas. Yo me abro camino contra esa fuerza que a todos supera menos a mí y avanzo en dirección contraria a su rápida rotación. Supongamos que te he dado el carro. ¿Qué harás? ¿Podrás avanzar contra la rotación de los polos y no te arrastrará el eje de la Tierra en su velocidad? ¿O es que crees que allí hay bosques y ciudades habitadas por los dioses y templos repletos de ofrendas? El camino discurre entre insidias y espectros de animales feroces. Aunque no te salgas del camino y no cometas ningún error, tendrás que pasar entre los cuernos del hostil toro, entre el arco de Emonio y las terribles fauces del feroz león, entre el escorpión que tiende sus pinzas en amplia curva en una dirección y el cangrejo que lo hace en la otra. Tampoco te será fácil controlar a los fogosos caballos enardecidos por las llamas que llevan en el pecho y que exhalan por la boca y por los hollares. Apenas me toleran a mí cuando su ánimo impetuoso está excitado y su cuello se revela a las riendas. Así que, hijo, sé cauto. No me obligues a hacerte un regalo mortal y cambia tu deseo mientras todavía estamos a tiempo. ¿Acaso lo que me pides no es precisamente una prueba segura que te demuestre que desciendes de mi sangre? La prueba evidente es mi miedo. Mi temor paternal demuestra que soy tu padre. Mira mi rostro. Ojalá pudieras entrar con tus ojos también en mi pecho y ver la paterna ansiedad que lo ocupa. Y por fin, observa a tu alrededor todas las riquezas que hay en el mundo y pídeme cualquiera de los bienes de la tierra, del mar y del cielo. Nada te negaré. Esto es lo único que te suplico, pues en realidad habría que llamarlo una condena y no un honor. Una condena es, Faetón, lo que me pides como regalo. ¿Por qué rodeas mi cuello con tus tiernos brazos, insensato? No lo dudes. Yo te concederé lo que me pidas, pues lo he jurado por las aguas estigias. Pero tú, sé más juicioso en tu elección. Ese fue su consejo, pero Faetón ignora sus palabras, insiste en su propósito y arde en deseos de guiar el carro. Entonces su padre, tras haber retrasado el momento todo lo posible, condujo al muchacho hasta el carro, que había sido forjado por Vulcano. El eje era de oro eran la lanza y los discos de las ruedas, y los radios eran de plata. En el yugo, los topacios y las gemas dispuestas en filas devolvían el brillante reflejo de Febo. Y mientras el audaz Faetón lo observa asombrado y examina el elaborado trabajo, la vigilante Aurora abre desde el luminoso oriente sus puertas purpúreas y los atrios llenos de rosas. Las estrellas se retiran y el Lucífero cierra sus filas, último en abandonar el campo del cielo. En cuanto Titán vio que éste descendía hacia la tierra, que el mundo se teñía de rojo y los cuernos de la luna desaparecían como desvaneciéndose, ordenó a las horas que uncieran al yugo los veloces caballos.
Las diosas obedecen rápidamente su mandato y traen de los altos pesebres a los caballos que escupen fuego, saciados de jugo de ambrosía, y les colocan los frenos tintineantes. Entonces el sol untó un ungüento sagrado en la cara de su hijo para que pudiera tolerar las ardientes llamas. Puso los rayos sobre sus cabellos y, suspirando una y otra vez desde el fondo de su atormentado pecho, presintiendo la desgracia, le dijo: «Si puedes obedecer por lo menos a estos consejos paternos, hijo, modera el uso del látigo y utiliza más bien las riendas. Corren por su propia voluntad. Lo difícil es contener su ímpetu. Y no quieras cruzar las 5 zonas siguiendo una línea recta. Hay un camino que corta en diagonal describiendo una amplia curva que queda contenido en 3 zonas y se aparta tanto del polo austral como de la osa cercana al aquilón. Sigue ese camino. Podrás ver claramente el rastro de las ruedas. Y para que el cielo y la tierra reciban el mismo calor, no hagas descender el carro ni lo eleves hasta la parte más alta del firmamento. Si te desplazas demasiado hacia arriba, quemarás las moradas celestes. Demasiado hacia abajo, quemarás la tierra. Por el medio irás completamente seguro. Y no dejes que las ruedas te desvíen demasiado a la derecha, hacia la enroscada serpiente, ni demasiado a la izquierda, hacia el hundido altar. Mantente entre los 2. Por lo demás, te encomiendo a la fortuna, que seguramente te ayudará y mimará por ti mejor que tú mismo. No. Por lo demás, te encomiendo a la fortuna, que seguramente te ayudará y mirará por ti mejor que tú mismo. Pero, mientras hablamos, la húmeda noche va cubriendo las metas situadas en las costas hesperias. No podemos demorarnos. Nos reclaman. Las tinieblas ya se han retirado y la aurora resplandece. Coge las riendas. O si todavía puedes cambiar tu decisión, haz uso de mis consejos y no del carro, ahora que todavía estás a tiempo, y pisa terreno firme y no el eje de ese carro que por desgracia has elegido en tu inexperiencia. Permite que sea yo quien dé luz a la tierra mientras tú observas desde un lugar seguro». Pero Faetón salta con su joven cuerpo al veloz carro y se yergue sobre él, feliz de estrechar en sus manos las riendas que le han sido entregadas, y luego da las gracias a su reacio padre. Mientras tanto, los alados caballos del sol, Piroente, Eos y Etón, y Flegonte, el cuarto, llenan el aire con sus llameantes relinchos y golpean con sus pezuñas las barreras. Cuando Tetis las abrió, ignorando el destino de su nieto, y tuvieron vía libre hacia el cielo inmenso, se lanzan al camino y, agitando las patas en el aire, desgarran la cortina de niebla y, elevándose con la ayuda de sus alas, salen por delante de los Euros, que nacen en aquel mismo lugar. Pero el carro tiene poco peso. No es el que conocen los caballos del sol, y el yugo no les pesa como de costumbre. Así como las cóncavas naves van dando bandazos cuando carecen del lastre necesario y son arrastradas por las olas a causa de su excesiva ligereza, el carro, sin el peso habitual, va dando saltos en el aire, zarandeado de un lado a otro como si estuviera vacío. Al darse cuenta, los 4 corceles se lanzan a la carrera y abandonan la pista conocida y dejan de correr ordenadamente como antes. Faetón se asusta y ya no sabe cómo manejar las riendas que le han sido encomendadas, ni sabe cuál es el camino, y aunque lo supiera no sería capaz de dominarlos. Por primera vez entonces, la gélida osa sintió el calor de los rayos y en vano intentó sumergirse en el mar, que le está vetado, y la serpiente, a la que antes el frío hacía inofensiva por su proximidad a los hielos del polo y que a nadie asustaba, recibió el calor y tomó de las llamas nueva furia. Según cuentan, también tú, Bootes, huiste, aunque eras lento, y tu carro entorpecía tu huida. Entonces,
cuando el infeliz Faetón miró desde lo alto del cielo hacia la tierra, que yacía allí abajo, cada vez más lejos, palideció y le invadió un súbito miedo. Sus rodillas empezaron a temblar, y en medio de tanta luz, un velo de oscuridad nubló sus ojos. Y ya preferiría no haber tocado nunca los caballos de su padre. Ya se arrepiente de haber conocido a su progenitor y de haberle convencido con sus ruegos. Ya desea que le llamen hijo de Mérope, y es arrastrado igual que un barco empujado por el impetuoso Bóreas cuando su gobernante, abandonando el control, lo ha encomendado a los dioses y a sus oraciones. ¿Qué hacer? Ya ha dejado un gran tramo de cielo a sus espaldas, pero aún más queda ante sus ojos. Mide mentalmente ambas distancias y ya mira hacia el ocaso que el destino le impide alcanzar, ya mira hacia oriente y aturdido, sin saber qué hacer, ni afloja las riendas ni es capaz de aguantarlas y tampoco conoce los nombres de los caballos. Además, por todas partes observa atemorizado cosas asombrosas e imágenes de enormes fieras diseminadas por un cielo heterogéneo. Hay un lugar en que el escorpión curva sus brazos describiendo dos arcos iguales y extiende su cola y sus pinzas, vueltas a uno y otro lado, ocupando el espacio de dos constelaciones. Cuando el muchacho lo vio, exudando negro veneno y amenazando con herirle con el curvado aguijón, un gélido terror paralizó su mente y soltó las riendas. Al notar que las riendas caen flojas sobre sus grupas, los caballos abandonan el camino. Sin nadie que los frene, se encaminan por el aire a regiones desconocidas y corren descontrolados allá por donde los conduce su fogosidad, chocando contra las estrellas enclavadas en las capas más altas y arrastrando el carro por sendas extraviadas. Y tan pronto se dirigen hacia las alturas como se lanzan por abruptas pendientes acercándose a la tierra. La luna se sorprende de que los caballos de su hermano corran por debajo de los suyos y las nubes arden desprendiendo humo. Las llamas se apoderan de las partes más altas de la tierra, que se seca y se agrieta, y se vuelve árida, perdiendo su humedad. Los prados se vuelven amarillos, los árboles arden con todo su follaje, y las mieses resecas ofrecen fácil pasto a su propia destrucción. Pero me estoy lamentando de los daños menores. Grandes ciudades desaparecen con sus murallas y los incendios convierten en cenizas regiones enteras con todos sus pueblos. Arden el bosque y el monte, arden el Athos y el Tauro, el Cílix y el Tmolo, el Eta, el Ida, antes rico en manantiales y entonces reseco, el Helicón donde habitan las musas y el Hemo, en el que aún no reinaba Eagro. Arde el inmenso Etna con dos fuegos, y el Parnaso bicúspide junto con el Érix, el Cinto y el Otris, y el Ródope, que por fin iba a verse sin nieve, y el Mimas y el Díndima, y el Mícale y el Citerón, nacido por los ritos sagrados. Mundo incendiado por todas partes, y no puede soportar... venga. De nada le sirve a Escitia su frío clima. Arde el Cáucaso, arden la Osa y el Pindo, el Olimpo, mayor que ambos, los altos Alpes y el nuboso Apenino. Faetón ve entonces el mundo incendiado por todas partes y no puede soportar tanto calor. Un viento ardiente, como si saliera de las profundidades de un horno, sopla en su rostro y siente que el carro se vuelve incandescente. Ya no puede soportar los chorros de brasa y la ceniza, y por todas partes le envuelve un humo abrasador, de forma que, rodeado de una negra cortina de niebla, no sabe a dónde va ni dónde se encuentra, y los caballos alados lo arrastran por donde quieren. Se cree que fue entonces cuando los pueblos de Etiopía, al ser atraída la sangre a la superficie del cuerpo, tomaron su color negro. Entonces fue cuando la Libia,
Cuando el calor absorbió la humedad, se volvió una tierra árida. Entonces lloraron las ninfas con el cabello alborotado por las fuentes y los lagos. Beocia ya no encuentra la fuente de Dirce, Argos la de Amimones y Éfira las aguas de la Pirene. Tampoco se salvan los ríos de orillas apartadas. El agua del Tanais echaba humo, así como las del viejo Peneo y las del Caico, en el reino de Teutrante. Las del veloz Ismeno, las del Erimanto, en el reino de Fegeo, y las del Xanto, que habían de arder por segunda vez, las del rubio Licormas, las del Meandro, que juegan las olas de su sinuoso cauce, las del Melas de Migdonia y las del Eurotas de Ténaro. Arden también el Éufrates de Babilonia, el Orontes, el rápido Termodonte, el Ganges, el Fasis y el Istro. Y hierve el Alfeo, arden las orillas del Esperquio, el oro del Tajo transporta en su corriente, arden las orillas del Esperquio, el oro que el Tajo transporta en su corriente fluye líquido junto con las llamas, y las aves que llenaban con sus cantos las riberas de los ríos de Meonia se abrasan en medio del Caistro. El Nilo, atemorizado, huyó a los confines de la tierra y escondió la cabeza, que aún no ha sido encontrada. Los 7 brazos del delta están vacíos y cubiertos de polvo. 7 cauces sin río. La misma suerte corren el Ebro de Ismara y el Estrimón, secos, y también los ríos occidentales, el Rin, el Ródano y el Po, junto con el Tíber, al que le estaba prometido el dominio del mundo. Por todo el suelo se abren grietas, y a través de las hendiduras la luz penetra hasta el Tártaro, acongojando al rey de los infiernos y a su esposa. El mar se encoge, y donde antes se extendían las aguas, ahora hay campos de secas arenas. Los montes, que antes recubría el mar, afloran ahora en la superficie y aumentan el número de las dispersas cícladas. Los peces se refugian en las profundidades y los delfines del arqueado lomo ya no se atreven a saltar en el aire como solían. Los cuerpos de las focas flotan exánimes mostrando su vientre. Y se dice que el mismo Nereo, al igual que Dóride y sus hijas, buscó refugio en las cuevas, a las que también llegaba el calor. 3 veces se atrevió Neptuno a asomar su cuerpo sobre las aguas con rostro sombrío, y las 3 veces no pudo soportar el aire abrasador. Por fin, la madre tierra, que se hallaba completamente rodeada por el mar, entre las aguas del Ponto y las fuentes que habían recogido su caudal, ocultándose en las oscuras entrañas de la madre, levantó fatigosamente su rostro hasta el cuello, reseca, se llevó una mano a la frente y, sacudiéndolo todo con un profundo temblor, se hundió un poco y, más baja de lo que solía estar, dijo con su voz venerable: «Si así te place, y así lo he merecido, ¿por qué retienes tus rayos, oh Júpiter, el más alto de los dioses? Permite, si he de morir bajo el fuego, que sea tu fuego el que me haga perecer, para que la derrota, viniendo de ti, sea más llevadera. A duras penas puedo ya despegar los labios para decir estas palabras». El vapor atenazaba su garganta. «Mira mis cabellos chamuscados, y mira cuántas brasas arden en mis ojos y en mi boca. ¿Es esta la recompensa que recibo? Así me pagas por servirte con mi fertilidad, cuando he de soportar las heridas que me infligen el rastrillo y el corvo arado, y me esfuerzo todo el año, y produzco hierbas para el ganado, pacífico alimento, y mieses para el género humano, y también para vosotros produzco el incienso? Pero aún así, suponiendo que yo merezca la destrucción, ¿por qué la merece el mar? ¿Para qué tu hermano? ¿Por qué decrecen las aguas que le fueron adjudicadas y se alejan aún más del cielo? Y si no te importa ni la suerte de tu hermano ni la mía, compadécete al menos del cielo en el que habitas. Mira a tu alrededor.
Los dos polos echan humo. Si el fuego los destruye, vuestras moradas se derrumbarán. El mismo Atlas está fatigado y a duras penas puede sostener sobre sus hombros el eje incandescente. Si se queman el mar, la tierra y el reino celeste, todo volverá a confundirse en el caos primigenio. Apaga las llamas si es que todavía queda algo que salvar. Piensa en el destino del mundo. La tierra terminó con estas palabras, pues no habría podido soportar el vapor por más tiempo, ni habría podido decir nada más, y recogió su rostro en sí misma, acercándolo a la morada de los muertos. Entonces el Padre Omnipotente, tras haber declarado ante los dioses, incluido aquel que había prestado el carro a Faetón, que si él no ponía remedio todo perecería en una terrible calamidad, subió a la cumbre desde la que solía enviar las nubes a la tierra, desde donde hacía vibrar y lanzaba los rayos fulgurantes. Pero aquella vez no tenía ni lluvias que mandar a la tierra, ni relámpagos que lanzar desde el cielo. Tronó, y alzando su diestra hasta la altura del oído, arrojó un rayo que a la vez despidió al auriga fuera del carro y de la vida, y contuvo el fuego con fuego cruel. Los caballos se espantan, y con un súbito arranque libran sus cuellos del yugo y escapan rompiendo las riendas. Allí quedan los bocados, allí yace el eje separado de la lanza, aquí están los radios de las ruedas quebrantadas y los restos del carro despedazado quedan esparcidos en una vasta extensión. En cuanto a Faetón, con los cabellos encendidos de llamas devastadoras, cae volteado al abismo y deja en el aire una larga estela, como cuando a veces una estrella parece caer del cielo sereno, aunque en realidad no ha caído. El largo Erídano lo recibe en sus aguas, en un país lejos de su patria, y lava su rostro humeante. Las náyades de Occidente dan sepultura a su cuerpo abrasado por la llama de 3 puntas y graban estos versos en su lápida. Aquí yace Faetón, áuriga del carro de su padre, y aunque no supo guiarlo, cayó en un grandioso intento. Su padre, por su parte, afligido, había escondido su rostro crispado por el amargo dolor, y si hemos de creer lo que dicen, transcurrió todo un día sin sol. La luz la daban los incendios, para eso por lo menos sirvió tan magna catástrofe. En cuanto a Clímene, cuando hubo dicho todas las palabras propias de tan gran desgracia, vagó abatida y enloquecida por el dolor, arañándose el pecho, buscando primero los miembros exánimes y luego los huesos de su hijo, hasta que los encontró enterrados en una lejana orilla. Allí cayó de rodillas, y tras leer su nombre en el mármol, inundó la tumba con sus lágrimas y la arropó con el calor de su pecho descubierto. No menos lloran las Helíades, e inútil tributo para un muerto, vierten sus lágrimas y se golpean el pecho invocando día y noche a Faetón, que no puede oír sus tristes lamentos, y permanecen postradas ante el sepulcro. 4 veces la luna había llenado su disco reuniendo sus cuernos. Ellas, según su costumbre y la costumbre se había convertido en rutina, estaban entregadas al llanto. Entonces Faetusa, la mayor de las hermanas, cuando intentó postrarse en el suelo, se quejó de que sus pies se habían vuelto rígidos. La cándida Lampecia intentó acercársele, pero unas repentinas raíces se lo impidieron. La tercera de ellas, al intentar desgarrarse el cabello con las manos, arrancó hojas y ramas. Una se lamenta de que un tronco apresa sus piernas, otra se duele de que sus brazos se han convertido en largas ramas, y mientras ven todo esto con asombro, la corteza va envolviendo sus ingles y luego va ciñéndoles el vientre, el pecho, los hombros y los brazos, hasta que solo afloran las bocas que llaman a su madre. ¿Qué otra cosa puede hacer ella sino ir de una a la otra siguiendo sus impulsos y besarlas mientras todavía es posible?
Pero no es suficiente. Intenta arrancar la corteza de sus cuerpos, pero con las manos rompe las tiernas ramas de las que, como de una herida, empieza a gotear sangre. «Detente, madre, te lo ruego», gritan cuando las hiere. «Detente, te lo ruego. Es nuestro cuerpo lo que se desgarra con el árbol. Ya es el fin. Adiós». La corteza vino a cubrir sus últimas palabras, y de la corteza cayeron lágrimas que, goteando desde las ramas recién nacidas, se endurecieron al sol convirtiéndose en ámbar, y fueron recogidas por las aguas cristalinas del río que las transporta para que las lleven las mujeres latinas. Presente ante este extraordinario prodigio se hallaba también Cigno, hijo de Esténelo, que por parte de madre, estaba ligado a ti, Faetón, por lazos de sangre, pero aún más lo estaba por la afinidad de vuestro espíritu. Habiendo abandonado el mando, pues gobernaba los pueblos y las grandes ciudades de los lígures, llenaba con sus lamentos las verdes orillas y las aguas del Erídano, así como el bosque, acrecido ahora por la transformación de las hermanas. Entonces su voz se hizo más débil y blancas plumas cubrieron su cabello. El cuello se alargaba alejándose del pecho. Una membrana liga los dedos rojizos, alas recubren sus costados y un pico de punta redondeada oculta su rostro. Cigno se transforma en una nueva ave y, desconfiando del cielo y de Júpiter, como si recordara los rayos injustamente arrojados por el dios, habita en los estanques y en los grandes lagos, y puesto que detesta el fuego purificador, elige los ríos, que son lo opuesto a las llamas. Mientras tanto, el padre de Faetón, dolorido y privado de su esplendor, tal como suele mostrarse cuando se eclipsa del mundo, odia la luz, se odia a sí mismo y a la claridad del día, abandona su ánimo a la tristeza y a la tristeza añade la ira y rehúsa prestar su servicio a la tierra. Desde el principio de los tiempos, el mío ha sido un destino fatigoso y estoy cansado de trabajar sin descanso y de esforzarme sin recompensa. Que conduzca otro el carro portador de la luz. Y si no hay nadie que se preste, si todos los dioses se confiesan incapaces, que sea él mismo quien lo conduzca. Así por lo menos, mientras intenta manejar mis riendas, depondrá durante un tiempo los rayos con los que nos arrebata nuestros hijos. Entonces, cuando haya experimentado la fuerza de los caballos de pies de fuego, se dará cuenta de que no merecía morir aquel que no fue capaz de guiarlos bien. Mientras así habla, los demás dioses se agolpan a su alrededor y le ruegan con voz suplicante que no deje al mundo sumido en las tinieblas. El mismo Júpiter le pide perdón por haber arrojado sus rayos, y como es propio de todo rey, a sus ruegos añade también amenazas. Febo reagrupa los caballos enloquecidos por el miedo y, lleno de dolor, los maltrata con las espuelas y con la fusta. En efecto, está furioso, los acusa y les reprocha la muerte de su hijo. Entretanto, el Padre Omnipotente recorre las ingentes murallas del cielo y comprueba que ninguna parte haya sido demolida por la fuerza del fuego y pueda derrumbarse. Tras verificar que están firmes y sólidas, dirige su mirada hacia los hombres y sus quehaceres. Pero en su Arcadia, la que le preocupa más vivamente. Le devuelve sus fuentes y los ríos que todavía no se atrevían a fluir, da plantas a la tierra y hojas a los árboles, y ordena a los bosques que sean verdes otra vez. Mientras iba y venía una y otra vez, se quedó prendado de una joven de Nonacris, y el fuego de la pasión le consumía los huesos. No se entretenía ella en hilar lana o en cambiar el peinado de su cabello. Cuando se había prendido el vestido con una fíbula y se había recogido la revuelta cabellera con una cinta blanca, tomando en su mano a veces un ligero venablo y a veces un arco, era una amazona de Febe, y en todo el Ménalo no había otra más querida para Diana Trivia,
pero ninguna supremacía dura mucho. El sol, alto en el cielo, ya había recorrido más de la mitad de su camino cuando ella entró en un bosque que nunca había sido talado. Allí se quitó el carcaj del hombro y destensó el arco y se echó en el suelo cubierto de hierba, reposando su cabeza sobre el pintado carcaj. Cuando Júpiter la vio, cansada e indefensa, se dijo: «Desde luego, mi esposa no se enterará de este engaño. Y de todas formas, aunque lo viniese a saber, son tantas las peleas». Acto seguido, se reviste con la figura y los atavíos de Diana y le dice: «Oh Virgen, la mejor entre mis compañeras, ¿en qué montes has estado cazando?». La muchacha, mientras tanto, se había levantado del suelo y exclama: «¡Salve, oh diosa! A mi parecer, y aunque él me oiga, más grande que Júpiter». Él se ríe al escucharla y le divierte saberse preferido a sí mismo y la besa sin demasiada moderación de forma algo impropia para una virgen. Cuando ella se disponía a relatarle en qué selva había estado de caza, él se lo impidió con un abrazo y, no sin culpa, se reveló a ella. Ella, desde luego, se resiste hasta donde puede hacerlo una mujer. Si pudieras verla, Saturnia Juno, serías más condescendiente y lucha. Pero qué muchacha, qué mortal podría superar al gran Júpiter. Este regresa al cielo victorioso. Ella, por su parte, aborrece el bosque y aborrece los árboles que saben lo ocurrido, tanto que al marcharse casi olvida recoger su carcaj con las flechas y el arco que había dejado colgando. Cuando he aquí que Dictina, acompañada por su séquito, avanza por el alto Ménalo orgullosa de las piezas que ha cazado y ve a Calisto y la llama. En el primer momento ella rehuyó la llamada, temerosa de que fuera Júpiter el que se escondía bajo esa apariencia. Pero cuando vio que avanzaba acompañada de las ninfas, se dio cuenta de que no había ningún engaño y se unió al cortejo. Pero ¡ay! ¡Qué difícil es que el rostro no traicione nuestras culpas! Casi no despega los ojos del suelo y ya no camina, como solía, al lado de la diosa, a la cabeza de la comitiva, sino que permanece en silencio y con su rubor da prueba de que su pudor ha sido ofendido. Y si no fuera porque es una virgen, la misma Diana habría podido notar 1000 señales de su culpabilidad. En efecto, dicen que las ninfas lo notaron. Los cuernos de la luna habían renacido completando su disco por 9ª vez, cuando la diosa, fatigada por las llamas de su hermano, fue a dar durante una cacería con un fresco lugar en el bosque, por el que bajaba un torrente que fluía murmurando y arrastrando guijarros de pulida superficie. Elogió el lugar, rozó con su pie la superficie del agua, que también le agradó, y dijo: «¿No hay nadie que pueda vernos? Vamos a desnudarnos y a bañarnos, salpicándonos con el agua». La joven Parrasia se ruborizó. Todas se despojan de sus velos. Solo ella vacila. Al ver que titubea, le quitan sus ropas, y al desnudarla a la vez, descubren su cuerpo y su culpa. Mientras ella, turbada, intenta cubrir su vientre con las manos, Cintia exclama: «Aléjate de aquí. No contamines la pureza de las aguas», y le ordena que abandone su séquito. Hacía tiempo que la esposa del gran tronante se había dado cuenta de esto, pero había aplazado el momento de darle un serio castigo a la espera de una ocasión más oportuna. Llegado aquel momento, ya no había motivos para demorarlo. La concubina ya había dado a luz a un niño, Arcas, lo que fue un duro golpe para Juno. Tan pronto como volvió hacia ella sus ojos y su mente cruel, dijo: «Esto es lo último que faltaba, ramera, que parieras y con la afrenta de tu parto dieras a conocer el entuerto de mi Júpiter. Pero vas a recibir tu merecido, porque te voy a quitar esa figura por la que tanto te gustas a ti misma y le gustas a mi esposo, desvergonzada». Así habló, y encarándose con ella la agarró por el cabello y la obligó a postrarse en el suelo. Ella, suplicando, le tendía los brazos.
Entonces los brazos empezaron a erizarse de vello negro, las manos se curvaron, le salieron afiladas garras y tomaron la función de pies, y el rostro, que una vez había sido alabado por Júpiter, se deformó en unas grandes fauces. Y para que sus ruegos y sus palabras implorantes no pudieran enternecer los corazones, Juno le arrebató la capacidad de hablar. De su ronca garganta sale una voz iracunda y amenazante que infunde pavor. Sin embargo, aun convertida en osa, conserva su antigua mente y, manifestando su dolor con constantes gemidos, alza hacia el cielo sus manos, cualquiera que sea su forma actual, y parece acusar a Júpiter de ingrato, aunque no puede decirlo. ¡Ah! Cuántas veces, sin atreverse a dormir sola en el bosque, vagó errante ante las que habían sido su casa y sus tierras. Cuántas veces se vio acosada entre las rocas por los ladridos de los perros y, aterrorizada, ella, la cazadora, tuvo que huir de quien le daba caza. Muchas veces se escondía de las bestias salvajes, olvidando lo que ella misma era. Y aun siendo osa, temblaba a la vista de otros osos y se asustaba de los lobos, a pesar de que su mismo padre, Licaón, era uno de ellos. Y he aquí que llega el hijo de Licaonia, Arcas, ya próximo a cumplir los 15 años, que ignoraba quién era su madre. Estaba siguiendo el rastro de los animales salvajes, eligiendo las gargantas más adecuadas y rodeando con nudosas redes la espesura en los bosques de Erimanto, cuando se encontró con ella, que al verle se detuvo y pareció reconocerle. Él retrocedió, asustándose en su ignorancia de aquella que le observaba sin pausa con esos ojos inmóviles, y al ver que ansiaba acercarse, se disponía a atravesarle el pecho con una flecha mortal. Entonces el Omnipotente lo impidió, paralizando a la vez sus cuerpos y el crimen que iba a cometerse, y elevándolos por el aire en alas de un veloz viento, los colocó en el cielo, transformándolos en 2 constelaciones vecinas. Cuando vio que su rival brillaba entre las estrellas, Juno se enfureció y descendió a las profundidades en busca de la canosa Tetis y del anciano Océano, cuyo respeto tantas veces conmueve a los dioses. Interrogada sobre la razón de su visita, empezó. ¿Queréis saber por qué yo, la reina de los dioses, he descendido hasta aquí desde las moradas celestes? Otra ocupa el cielo en mi lugar. Que digan que miento, si cuando la noche traiga la oscuridad al mundo, no veréis allí unas estrellas. Estrellas que me duelen como heridas, a las que acaban de conceder el honor de estar en el alto cielo, en el lugar donde el último círculo, el más estrecho, ciñe en su extremo el eje de la tierra. ¿Habrá ya alguna razón por la que alguien se vaya a abstener de ultrajar a Juno? ¿O vaya a temblar si la ha ofendido, puesto que, única entre todos, hago el bien cuando quiero hacer el mal? ¡Oh, qué grande ha sido mi venganza! ¡Qué grande es mi poder! Le impedí que fuera humana. Pues ahora es una diosa. Así castigo yo a los culpables, así demuestro mi gran autoridad. Que le devuelva su antiguo aspecto y le quite su rostro animal, como ya hizo antes con la Forónida, la de Argólida. ¿Por qué no la conduce a su lado, expulsando a Juno, y la coloca en su lecho, tomando a Licaón como suegro? Por eso vosotros, que me habéis criado, si sentís la afrenta que me han hecho, vetad vuestros azules vórtices a la osa mayor, rechazad a esa constelación que ha sido admitida en el cielo gracias a un adulterio, para que no se sumerja una meretriz en vuestras aguas puras. Los dioses del mar asintieron, y la hija de Saturno regresó al límpido éter en su ágil carro, tirado por variopintos pavos reales. En realidad, los pavos reales eran variopintos solo desde hacía poco, desde la muerte de Argos, así como tú, cuervo parlanchín, hacía poco que inesperadamente te habías recubierto de alas negras, mientras que antes eras blanco. En efecto,
Este había sido en tiempos un pájaro de reflejos plateados y alas blancas como la nieve, igual a las palomas completamente inmaculadas, y al que nada aventajaban las ocas que un día habían de salvar el Capitolio, dando la alarma con sus voces, ni el cisne que ama los ríos. Fue la lengua lo que le perdió. La lengua charlatana hizo que el que antes era blanco sea ahora del color opuesto al blanco. No había en toda Emonia mujer más bella que Coronis de Larisa. Fue de tu agrado, Apolo Délfico, mientras fue casta, o por lo menos mientras nadie la espió. Pero el ave de Febo se dio cuenta del adulterio y para desenmascarar su secreto delito partió, implacable acusador, en busca de su dueño. Entonces la lenguaraz corneja lo alcanzó en vuelo para enterarse de todo y cuando supo la razón de su viaje le dijo: «El camino que llevas no te traerá ningún bien. No te burles de mis predicciones. Mira lo que fui y lo que soy ahora y pregúntate, ¿cuál fue la razón? Descubrirás que fue la lealtad la que provocó mi ruina. En efecto, un día Palas encerró en un cesto de mimbre ático a Erictonio, un niño que había sido generado sin madre, y se lo entregó a las 3 vírgenes, hijas del biforme Cécrope, con la orden de que no miraran en su interior. Escondida tras leves hojas, yo espiaba sus actos desde un frondoso olmo. 2 de ellas, Pandrosos y Herse, cumplen lo ordenado sin engaños. Solo Aglauros llama cobardes a sus hermanas y desata los nudos con sus propias manos. Dentro ven a un recién nacido tendido junto a una serpiente. Le conté a la diosa lo ocurrido. A cambio recibí este favor: que ahora digan de mí que Minerva me ha quitado su protección y que ha puesto en mi sitio a un ave nocturna. Mi castigo podría servir de advertencia a los pájaros para que no se busquen problemas por hablar. Y además, ¿me equivoco? ¿O fue ella la que me vino a buscar sin que yo se lo pidiera? Pero puedes preguntárselo a Palas tú mismo. Por muy enfadada que esté, no lo negará en su ira. En efecto. Paréntesis. Se me plantea aquí una duda que no sé muy bien si esta es la misma que sigue hablando. Creo que sí. Y le voy a poner la misma voz que a la anterior. Pero se abren unas comillas que no tengo muy claro. Cierro acotación y continúo. En efecto, yo nací en Focia, hija del ilustre Coronio, como todos saben, y siendo una muchacha de estirpe real no me faltaban, no te burles, ricos pretendientes. Fue mi belleza lo que me perjudicó. De hecho, una vez, cuando paseaba lentamente por la playa, como todavía suelo hacer, el dios del mar me vio y se encendió de pasión, y al ver que suplicándome con dulces palabras perdía el tiempo inútilmente, decidió emplear la fuerza y se lanzó en pos de mí. Yo salí huyendo, dejando atrás la zona más compacta de la playa, y en vano me esforzaba por correr sobre la blanda arena. Entonces invoqué a los dioses y a los hombres. Ningún mortal pudo oír mi voz, pero la diosa virgen se apiadó de mí, virgen también, y me prestó su ayuda. Yo tendía mis brazos al cielo. Entonces mis brazos empezaron a ennegrecerse con una capa de lisas plumas. Intentaba quitarme el manto que cubría mis hombros, pero el manto eran plumas que hundían sus raíces bajo mi piel. Quería golpear con mis manos mi pecho desnudo, pero ya no tenía ni manos ni pecho. Corría, y la arena ya no retenía mis pies como antes, y yo me elevaba en el aire alejándome del suelo. Luego ascendí por el cielo y fui asignada como compañera, libre de toda culpa, a Minerva. ¿Y de qué me ha servido todo eso? Si luego me ha sucedido en mi cargo Nictímene, que fue convertida en pájaro por un horrible delito. ¿O es que no te has enterado, como bien saben toda Lesbos, que Nictímene deshonró el lecho de su padre? Ella ahora es un ave, sí, pero consciente de su culpa rehúye la luz y la vista de los demás, oculta su vergüenza en la oscuridad y en todas partes es expulsada del cielo.
El cuervo contestó así a sus palabras: «Así tus advertencias se vuelvan contra ti, corneja. Yo me río de tus estúpidos presagios». Y sin abandonar su viaje, fue a contarle a su amo cómo había visto a Coronis yacer con un joven emonio. Cuando el dios se enteró del engaño de su amante, se le cayó la corona de laurel y a la vez se le perdió la mirada, el color y el plectro. Con el corazón inflamado de creciente ira, aferró las armas que siempre le acompañaban y tras tensar la cuerda tendió el arco y atravesó con un dardo al que ella no pudo escapar ese pecho que tantas veces había estrechado contra el suyo. Ella gimió al ser alcanzada y arrancándose el hierro del cuerpo, cuyos miembros se cubrieron de purpúrea sangre, exclamó: «Habría podido pagar mi culpa hacia ti, oh Febo, pero después de dar a luz. Ahora 2 moriremos en una». Estas fueron las últimas palabras, y junto con la sangre se le fue la vida. El cuerpo, ya sin alma, fue invadido por el frío de la muerte. Se arrepiente Febo, demasiado tarde hay, del cruel castigo, y se odia a sí mismo por haber escuchado... No, por favor. Bien. Se arrepiente Febo, demasiado tarde hay, del cruel castigo, y se odia a sí mismo por haber escuchado y por haberse enfurecido. Odia al pájaro, por el que se ha visto obligado a conocer el delito, y por tanto la causa de su cólera, y odia la mano y el arco, junto con la mano odia las flechas, armas temerarias. Trata de dar calor al cuerpo exánime, lucha con vanos artificios por vencer a la muerte e inútilmente emplea sus artes médicas. Tras haberlas puesto en práctica sin éxito, al ver que se preparaban la pira funeraria, último fuego en el que habían de arder los miembros de ella, entonces, desde lo más profundo de su pecho, emitió un gemido de dolor, pues a los dioses no se les permite bañar su rostro en lágrimas, como una novilla cuando ve que el martillo, con un sonoro golpe vibrado desde la altura del oído derecho, quebranta la hueca sien del ternero lactante. Después de haber vertido sobre su pecho perfumes que ella ya no iba a agradecer, después de haber abrazado su cuerpo y de haber cumplido los ritos que injustamente ahora le debía, Febo no permitió, sin embargo, que su propia simiente pereciera en el fuego. Arrebatando el niño al útero de su madre y a las llamas, lo llevó a la cueva del biforme Quirón. En cuanto al cuervo, que esperaba una recompensa por haberle revelado la verdad, le negó la permanencia entre las aves blancas. El centauro, mientras tanto, se sentía feliz de tener ese nuevo pupilo de estirpe divina y se alegraba de ese honor que era a la vez una carga. Y he aquí que, con los rojos cabellos sueltos sobre sus hombros, llegó la hija de Quirón, a la que tiempo atrás había dado a luz la ninfa Cariclo a orillas de un río de rápida corriente, por lo que la habían llamado Ocírroe. Ocírroe no se había conformado con aprender las artes de su padre, también predecía el futuro. Entonces, al sentir su mente invadida por el espíritu de la adivinación, enardeciéndose con la presencia del dios que albergaba en su pecho, miró al pequeño y dijo: «Crece, crece, niño, tú que has de llevar la salud a todo el mundo. Muchas veces te deberán la vida los cuerpos de los mortales. Tendrás la facultad de hacer regresar a los cuerpos las almas que han partido. Pero cuando lo hayas hecho una vez, despertando la indignación de los dioses, el poder de tu abuelo te prohibirá hacerlo de nuevo. Y de Dios te convertirás en cuerpo mortal y morirás. Y otra vez de cuerpo serás hecho Dios y revivirás tu destino 2 veces. También tú, querido Padre, que ahora eres inmortal y que fuiste creado para sobrevivir a todos los tiempos, según se decretó cuando naciste, desearás poder morir, cuando te atormente la sangre de una terrible serpiente que habrá invadido tus miembros doloridos.
Entonces los dioses te harán de eterno vulnerable a la muerte, y las 3 diosas hermanas cortarán los hilos de tu vida. Todavía le quedaba algo por predecir, pero desde lo más hondo de su pecho emitió un suspiro y de sus ojos nacieron lágrimas que corrieron por sus mejillas. Dijo: «El destino se adelanta a mí. Se me prohíbe seguir hablando y se me priva del uso de la voz. No valían tanto las artes que han atraído sobre mí la cólera de los dioses. Habría preferido no conocer el futuro. Ya parece que abandono la forma humana, ya quiero alimentarme de hierba y siento el impulso de correr por los campos. Me estoy convirtiendo en una yegua, en un cuerpo afín al de mi padre. Pero, ¿por qué toda entera? Porque mi padre es un cuerpo biforme». A medida que hablaba, la última parte de su discurso se hizo poco inteligible, apenas unas palabras confusas. Después ya no parecían ni siquiera palabras, pero tampoco parecía una yegua, sino alguien que imitara a una yegua. Tras breves instantes emitió verdaderos relinchos y sus brazos se movieron sobre la hierba. Entonces sus dedos se unen y una única pezuña córnea y lisa enlaza las 5 uñas. La cara y el cuello se estiran, la mayor parte de su mano se transforma en cola, y donde los cabellos sueltos se esparcían sobre su cuerpo, una mata de crines cae sobre el lado derecho. Así se transformaron a la vez su voz y su aspecto, y el prodigio le dio también un nuevo nombre. Lloraba Quirón, el semidios hijo de Fílira, y en vano invocaba tu ayuda, oh Febo. En efecto, no habrías podido deshacer lo que había sido ordenado por Júpiter, y aunque hubieses podido no te encontrabas allí, pues en aquellos tiempos habitabas los campos de la Élide y la Mesenía. Era aquella la época en que te vestías con pieles como los pastores y llevabas en tu mano izquierda un tosco cayado y en la derecha una flauta hecha de 7 cañas desiguales. Y dicen que mientras te ocupaban los cuidados del amor y te aliviaba el sonido de tu flauta, tus vacas, sin guardián, entraron en los campos de Filos. Las vio el hijo de la Atlántide Maya y se las llevó utilizando sus poderes para ocultarlas. Nadie se dio cuenta del robo, salvo un anciano bien conocido en aquellos parajes. En toda la región le conocían como Bato. Era el guardián de las tierras y de los herbosos pastos del rico Neleo, así como de sus manadas de caballos de raza. Mercurio temió que le delatara y, apartándolo con amable ademán, le dijo: «Quien quiera que seas, buen hombre, si por casualidad alguien te preguntara por este hato, no digas que lo has visto. Como recompensa, toma esta vaca bien cebada». Y se la dio. Aceptándola, Bato le contestó con estas palabras: «Vete tranquilo, extranjero. Antes de que yo hable de tu robo, hablará esta piedra». Y señaló la piedra. El hijo de Júpiter fingió irse, y luego regresó con una nueva voz y un nuevo aspecto. Y le dijo: «Anciano, si has visto pasar unas vacas por este lugar, ayúdame y no guardes silencio sobre el robo. Te daré una hembra con su toro». Entonces el anciano, al ver que el premio se duplicaba, respondió: «Deben estar bajo esos montes». Y allí estaban. Rió el Atlántida y dijo: «¡Ah, pérfido! ¿Me traicionas conmigo mismo? ¿Conmigo mismo me traicionas?». Y transformó su corazón perjuro en duro pedernal, al que todavía hoy llaman piedra de toque, y así persiste la vieja infamia en la piedra que nada ha merecido. Desde allí Mercurio había alzado el vuelo batiendo sus alas y observaba desde el aire los campos de Muniquia, los arbustos de los jardines del Liceo y las tierras queridas a Minerva. Casualmente, ese era el día en que, según la costumbre, jóvenes castas llevaban a la ciudadela de Palas, adornada para la fiesta, los incontaminados paramentos
paramentos sagrados en cestos coronados de flores que llevaban sobre sus cabezas. El dios alado las vio cuando regresaban y, abandonando la trayectoria recta, empezó a volar en redondo. Como un gavilán, ave rapidísima, que ha avistado las vísceras de un sacrificio y vuela en círculos, receloso, mientras sacerdotes se agolpan alrededor del altar, pero no se atreve a alejarse y voltea agitando las alas, lleno de avidez y de esperanza. Así el veloz dios de Cilene curva su vuelo sobre las cumbres del Ática y una y otra vez surca los aires. De cuanto supera el fulgor del Lucífero al de las otras estrellas y el de la luna al del Lucífero, así Herse superaba con su prestancia a las demás vírgenes y era el broche de la procesión y de sus compañeras. El hijo de Júpiter se quedó extasiado ante su belleza y, suspendido en el cielo, arde de pasión, como ocurre cuando una onda de las Baleares lanza una bala de plomo. Esta vuela y en su vuelo se calienta, encontrando bajo las nubes el fuego que no tenía. Mercurio invierte su camino, abandona el cielo y se dirige hacia la tierra, y ni siquiera disfraza su figura, tanta es su confianza en su belleza. Una belleza a la que, sin embargo, aunque grande, no le desmerecen algunos retoques. Se alisa el cabello y se coloca la clámide para que caiga bien y para que se vea todo el oro de la cenefa. Se cuida de que la vara, con la que induce y aleja el sueño, se vea tersa y pulida en su mano derecha y de que las sandalias aladas brillen en sus pies. En la parte interior de la casa había 3 habitaciones decoradas con marfil y concha de tortuga, de las que tú, Pandrosos, ocupabas la de la derecha, Aglauros la de la izquierda y Herse la del centro. La que ocupaba la habitación de la izquierda fue la primera en darse cuenta de que Mercurio se acercaba, y tuvo la osadía de preguntarle cuál era su nombre y la causa de su venida, a lo que el nieto de Atlas y Pléione le contestó: «Yo soy aquel que lleva por el aire las órdenes de mi padre, y mi padre es el mismo Júpiter. No inventaré ninguna excusa falsa. Tú, simplemente, acepta de buen grado ser fiel a tu hermana y llamarte tía de mis hijos. Herse es la causa de mi venida. Te lo ruego, ayuda a este enamorado». Aglauros le miró con los mismos ojos con los que poco antes había visto el secreto que ocultaba la rubia Minerva, y a cambio de sus servicios le pidió una gran cantidad de oro. Mientras tanto, le ordenó que saliera de la casa. Entonces Minerva, la diosa guerrera, volvió su fiera mirada hacia esta parte del mundo y mandó un suspiro tan profundo que a la vez sacudió su pecho y la égida que sobre su fuerte pecho reposaba. Le volvió a la memoria cómo ésta había descubierto su secreto con mano sacrílega, cuando había visto, en contra del juramento prestado, al hijo que el dios Lemnos había generado sin madre, y vio cómo iba a ganarse el agradecimiento del dios y de su hermana, y cómo iba a enriquecerse cuando recibiese el oro que llena de codicia había exigido. Entonces se encaminó inmediatamente hacia la morada de la envidia, cubierta de negra podredumbre. Es una casa oculta en el fondo de un valle, una casa donde nunca da el sol ni sopla el viento, invadida por la tristeza y la inercia del frío, en la que siempre falta el fuego y abunda la niebla espesa. Al llegar allí, la joven diosa, temible en la guerra, se para ante la puerta, pues no se le permite cruzar el umbral, y golpea los batientes con el extremo de su lanza. La puerta se abre a sus golpes. Dentro ve a la envidia comiendo carne de víboras, con la que alimenta su vicio, y al verla aparta la mirada. Aquella, indolente, se levanta del suelo. Soltando los cuerpos medio devorados de las serpientes, avanza con flojo andar y, al ver a la diosa ornada por sus armas y su belleza, emite un gemido y su rostro contrae el gesto al lanzar un suspiro. La palidez ocupa su semblante y la escualidez todo su cuerpo demacrado.
qué mala es la envidia. Nunca una mirada franca. Los dientes están lívidos de sarro, su pecho verde de hiel, su lengua hinchada de veneno. No conoce la risa, salvo la que despierta a la vista del dolor, ni tampoco goza del sueño, siempre desvelada por su vigilante ansiedad, sino que ve con desagrado los éxitos de la gente y al verlos se aflige y se corroe por dentro y corroe a los demás, y ese es su tormento. Aunque le resultaba odiosa, la Tritonia se dirigió a ella brevemente con estas palabras: «Impregna con tu ponzoña a una de las hijas de Cécrope. Es necesario. Se trata de Aglaurus». Y sin decir nada más se marchó, despegándose del suelo con un golpe de su lanza. La envidia, siguiendo a la diosa con una mirada de soslayo, murmura algo entre dientes y se duele del futuro éxito de Minerva. Luego coge su bastón, todo recubierto de espinos, y envuelta en una nube negra allí por donde pasa, pisotea los campos en flor, abrasa la hierba y arranca las erguidas amapolas, contaminando con su aliento pueblos, ciudades y casas. Por fin avista la ciudad de la Tritonia, que florecía llena de ingenios, de riquezas y de festiva paz, y casi no puede contener las lágrimas al ver que nada provoca el llanto. No obstante, una vez que hubo entrado en la habitación de la hija de Cécrope, ejecutó lo que le había sido ordenado, y tocando el pecho de Aglauros con su mano teñida de herrumbre, llenó su corazón de congojas que se clavaron como anzuelos, le insufló una ponzoña nefasta y negra como la pez, y la disolvió en sus huesos y esparció veneno en sus pulmones. Y para que los gérmenes del mal no vagaran dispersos, colocó frente a ella la imagen de su hermana y de sus felices nupcias, y la bella figura del dios, y todo lo engrandeció ante sus ojos. Instigada por todo ello, la hija de Cécrope siente la mordedura de un dolor oculto y, roída por la ansiedad noche y día, gime y se consume lentamente en la triste ponzoña, igual que se deshace el hielo bajo un sol incierto y la venturosa felicidad de Erse la abrasa con la lentitud con la que el fuego quema unas zarzas aún verdes, que, aunque no hacen llama, se consumen con un tibio calor. Muchas veces desea morir para no ver aquello. Muchas veces querría contárselo a su severo padre como si se tratara de un delito. Por fin se sienta en el umbral, decidida a cerrarle el paso al dios cuando venga, y ante sus halagos, sus ruegos y sus palabras amables responde: «Basta ya. No me moveré de aquí hasta que te hayas ido». «Trato hecho», contesta el veloz Mercurio y con su vara abre la puerta cerrada. Ella intenta levantarse, pero las partes del cuerpo que flexionamos al sentarnos se niegan a moverse, invadidas por una torpe pesadumbre. Lucha por ponerse en pie y enderezar el tronco, pero las articulaciones de las rodillas están rígidas. El frío invade sus dedos y las venas palidecen vacías de sangre. Igual que el cáncer, enfermedad incurable, se extiende reptando y va pasando a las partes sanas desde las enfermas, así un frío mortal va ocupando su pecho y cierra las vías vitales y las respiratorias. Ni siquiera intentó hablar, pero aunque lo hubiese intentado, la voz ya no tenía por dónde salir. La piedra ya atenazaba su garganta, su rostro se había endurecido y permanecía sentada, convertida en una estatua exangüe. Pero no era una piedra blanca, su mente la había teñido de oscuro. Tras haber vengado la impiedad de las palabras y de la mente de Aglauros, el Atlántida abandona las tierras que toman su nombre de Palas y agitando las alas se dirige hacia el cielo.
y he aquí que su padre lo llama a su lado, y sin decirle que la razón es que está enamorado, exclama: «Fiel mensajero de mis mandatos, hijo mío, aparta cualquier demora y desciende veloz con tu habitual celeridad. Dirígete al país que mira a tu madre desde la parte izquierda del cielo. Sus habitantes lo llaman Sidón. Una vez allí, conduce hacia la playa a una manada de vacas del rey que verás paciendo en los prados del monte». Así dijo, y ya los novillos eran conducidos desde el monte, según lo ordenado, hacia la playa a la que la hija del poderoso rey solía ir a jugar acompañada de un séquito de muchachas de Tiro. No casan bien la majestad y el amor, no pueden convivir en la misma sede. Por tanto, abandonando la solemnidad del cetro, Júpiter, padre y soberano de los dioses, que empuña en su diestra los rayos de 3 puntas, que sacude el mundo con un movimiento de su cabeza, adopta la forma de un toro y, mezclándose entre los novillos, muge y pasea su belleza sobre la hierba tierna. Su color es exactamente como el de la nieve cuando no lleva las huellas de duros pies ni ha sido derretida por el lluvioso austro. El cuello se yergue poderoso, entre las patas cuelga la papada, y los cuernos son pequeños, sí, pero tales que se diría que están hechos a mano, y más diáfanos que una gema transparente. No hay amenaza en su rostro, ni fiereza en su mirada. Su semblante es pacífico. La hija de Agénor se asombra de su belleza y de que no presente batalla. Pero, a pesar de su mansedumbre, al principio no se atreve a tocarle. Luego se le acerca y tiende unas flores hacia su blanco hocico. Se regocija el enamorado, y mientras llega el esperado placer, colma de besos sus manos. Apenas puede ya diferir el resto, y tan pronto juguetea brincando sobre la verde hierba como reposa su níveo costado sobre la arena dorada. Poco a poco, a medida que Europa abandona su miedo, unas veces le presenta su pecho para que lo acaricie con su virginal mano, y otras le ofrece sus cuernos para que los enlace con guirnaldas recién trenzadas. También se atrevió la regia princesa, sin saber a quién oprimía con su cuerpo, a sentarse sobre el lomo del toro. El dios, sin que se note, se va alejando de la tierra y de la parte seca de la playa, y luego moja sus falsos pies en las olas de la orilla, se aleja un poco más y por fin se lleva a su presa por las aguas del mar abierto. Ella está llena de miedo, y mientras se la lleva se vuelve a mirar hacia la costa que va quedando atrás. Con su mano derecha se agarra a un cuerno y la izquierda reposa sobre el lomo. Sus ropas tiemblan, agitadas por la brisa.